Muy buenas tardes, licenciadas. En este momento vamos a hablar de los patrones de herencia, cuáles son todos los patrones de herencia que definen nuestros rasgos fenotípicos y vamos a comenzar con los primeros patrones hereditarios, específicamente la herencia monogénica autosómica. Vamos a ver que la herencia monogénica es la que antiguamente se llamaba herencia mendeliana. Cuando uno habla de los patrones de herencia, habla no solo de la forma en que se heredan los rasgos, sino cuáles son los tipos de rasgos que definen a un individuo. Y existen 4 grandes rasgos o 4 grandes grupos de rasgos que nos definen a nosotros fenotípicamente como individuos. Existen lo que se llaman rasgos monogénicos, que después vamos a ver que surgen de la interacción de un solo gen con el medio ambiente, los rasgos poligénicos, que son rasgos que se definen por la expresión e interacción de múltiples genes, los rasgos atípicos, que agrupan a 3 grandes entidades, que son la herencia mitocondrial, la herencia de mutaciones dinámicas y la herencia de impronta genómica, y finalmente los rasgos cromosómicos. Cuando veamos cada uno vamos a describir en detalle cuáles son las características que definen a estos rasgos. Lo que sí nos tiene que quedar en claro es que como nosotros estamos viendo la genética humana en términos de las enfermedades genéticas, lo que nos tiene que quedar claro es que así como existen rasgos que se definen en grupos, las enfermedades genéticas surgen por la mutación de genes que definen estos rasgos. Entonces vamos a tener enfermedades monogénicas, enfermedades poligénicas o multifactoriales, enfermedades atípicas que pueden ser mitocondriales por mutaciones dinámicas o por impronta genómica y enfermedades cromosómicas. Ahora vamos a empezar de lleno en los patrones monogénicos. La herencia monogénica es la herencia que define a los rasgos cualitativos o discretos. ¿Cuáles son estos rasgos cualitativos o discretos? Son rasgos que surgen de la interacción de un solo gen con el medio ambiente. La expresión de un solo gen es suficiente para que se genere ese rasgo. Obviamente, la mutación de ese gen genera una enfermedad genética. Y como es un solo gen el afectado, dependiendo de dónde se ubique el gen afectado, la herencia puede ser autosómica si se encuentra en cualquiera de los cromosomas autosómicos, es decir, del 1 al 22, y a su vez puede ser de comportamiento dominante si la enfermedad se manifiesta en el estado heterocigota o recesiva si la enfermedad se manifiesta en estado homocigota y no se manifiesta en el heterocigota. Recordemos una cosa, cuando uno habla del rasgo dominante o recesivo, lo que estoy viendo es cómo es la interacción de los alelos. Acá tengo un solo gen, cada gen tiene 2 alelos, siempre que exista esa posibilidad, hablo de la posibilidad de que sea dominante o recesiva. Y una enfermedad es dominante o recesiva. Una enfermedad no puede ser dominante y recesiva al mismo tiempo, o dominantes en uno y recesivos en otro. No, la enfermedad es dominante o recesiva. Y la otra opción es que esté ligada al sexo, es decir, que se encuentre en algún cromosoma sexual, que pueden ser el X o el Y. Repito, toda vez que yo tenga la posibilidad de tener 2 alelos, como en el caso del X en la mujer, que tiene 2X, puede haber un comportamiento dominante o recesivo. En cambio, en el Y, la enfermedad es directamente ligada al Y. Bien, empezamos a hablar de lleno con la herencia monogénica, y arrancamos con la herencia autosómica dominante. La herencia autosómica dominante presenta un reglamento que uno tiene que conocer para ver cuál es ese comportamiento genético de estas enfermedades, y es que lo primero que uno tiene que decir es dónde se ubica el gen afectado, que obviamente el nombre de la enfermedad lo está diciendo. El gen afectado se encuentra en cualquier cromosoma autosómico, del 1 al 22, que sea dominante está diciendo que lo padecen los heterocigotas, los homocigotas también lo van a padecer, nada más que los heterocigotas tienen síntomas menores que los homocigotas. Y esto está bien porque el heterocigota tiene un alelo sano y ese alelo sano disminuye los síntomas. No los apacigua ni los hace desaparecer, sino que los disminuye. En cambio, en el homocigota, como tiene los 2 alelos mutados, siempre tiene síntomas más graves que el heterocigota. Presenta lo que se llama transmisión vertical, lo que significa que aparece en todas las líneas generacionales y según el marco teórico, no presenta salto generacional, es decir, no aparecen generaciones en las que desaparece la enfermedad y luego vuelve a aparecer. Vamos a ver que existen enfermedades
dominantes que tienen salto generacional. Pero en términos teóricos y en términos genéricos, la transmisión vertical dice que no hay salto generacional porque aparecen todas las líneas generacionales. Y finalmente, no depende del sexo de los progenitores ni de la descendencia. Esto significa que el padre lo puede transmitir tanto al hijo varón como a la hija mujer, y la madre igual, lo puede transmitir tanto al hijo varón como a la hija mujer, y los hijos lo pueden recibir de cualquiera de los dos. Esto hace no solo que no dependa del sexo del progenitor ni de la descendencia, sino que también hace que sean enfermedades que no prevalezcan en un sexo. Tanto hombres como mujeres lo padecen por igual. Cuando uno mira un cuadro de Punnett y ve cuál es el riesgo de transmitir la enfermedad, uno lo que ve es cuál es el entrecruzamiento habitual. El entrecruzamiento habitual es que un heterocigota, obviamente enfermo, se cruza con un individuo sano, y a la hora de armar el cuadro de Punnett existe un 50% de probabilidades de transmitir la enfermedad, es decir, 50% de probabilidades de que sea heterocigota y por ende enfermo, y 50% de probabilidades de que sea sano. Esta es la combinación mínima, la condición mínima para que aparezca una descendencia enferma. Si a mí me dicen cuál es el estado de los progenitores, uno puede armar cuadros de Punnett condicionados por ese estado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si se cruzan dos individuos heterocigotas para una enfermedad dominante? Si se fijan, en el cuadro de Punnett muestra que hay un 75% de probabilidades de transmitir la enfermedad a la descendencia y un 25% de probabilidades de que sea sano. Está bien que en este 75% hay un 25% que va a ser homocigota y un 50% que va a ser heterocigota, y esto nos permite entender que van a haber posibilidades de que sea mucho más compleja la enfermedad, mucho más grave la enfermedad, que en estas dos posibilidades. Sin embargo, como es una enfermedad dominante, en estos tres casos, la descendencia va a tener síntomas. Justamente, repito, porque es una enfermedad dominante. O sea que cuando se cruzan dos heterocigotas, las posibilidades son del 75%. Y si en cambio se cruzan un individuo homocigota con un individuo sano, las posibilidades de transmitir la enfermedad a la descendencia, fíjense que Punnett nos informa que es del 100%. Son 100% heterocigotas, pero es el 100% de probabilidades de transmitir la enfermedad a la descendencia. Ahora, siempre cuando uno habla en genética de las herencias autosómicas dominantes, habla de la penetrancia y la expresividad. Nos tiene que quedar en claro que la penetrancia como expresividad son características de todas las enfermedades genéticas. Es decir, a todas las enfermedades genéticas se les evalúa la penetrancia y expresividad, pero uno siempre lo toca en este momento porque la mayoría de los libros puntualmente lo tocan en este tema. Cuando uno habla de la penetrancia es el porcentaje poblacional de individuos que, teniendo el gen afectado, lo manifiestan. Es decir, es un estudio poblacional que evalúa el número poblacional de individuos enfermos genotípicos que deberían manifestar y lo hacen. Y entonces, una enfermedad es de penetrancia completa si todos los individuos estudiados en términos mundiales que tienen el gen dañado y lo deben manifestar, lo hacen. Es decir, 100% de penetrancia. Todo aquel que tiene el gen dañado descripto al día de hoy y que debe manifestarlo, lo hace. Y es incompleto, reducida, si existen individuos que debiendo manifestarlo, no lo hace. Hay enfermedades que son de comportamiento dominante, el individuo está en estado heterocigota, debería manifestarlo y no hace la manifestación, y no se sabe por qué. En ese caso, se habla de una penetrancia incompleta o reducida porque existen individuos que debiendo manifestarlo, no lo hacen. La penetrancia lo que está tratando de demostrar es que en el caso de las herencias autosómicas dominantes, por ejemplo, presentan portadores sanos en algunas enfermedades. Existen algunas enfermedades autosómicas dominantes que presentan portadores sanos. Esto es, individuos que tienen el gen afectado deberían manifestarlo porque es dominante y no lo hacen. Y la persona que tiene el gen afectado y no tiene síntomas de enfermedad se llama portador sano. El segundo concepto es la expresividad. La expresividad
es la forma en que se manifiestan las enfermedades o el rango de manifestación fenotípica. Una enfermedad puede ser de expresividad constante si todos los individuos que tienen los síntomas de la enfermedad lo manifiestan de la misma manera. En cambio, es de expresividad variable si existen individuos con manifestaciones fenotípicas distintas, siendo que tienen la misma enfermedad genética. El clásico ejemplo que se habla para expresividad variable es la enfermedad de von Recklinghausen o neurofibromatosis. En la neurofibromatosis existen individuos que tienen las llamadas manchas café con leche e individuos que tienen los llamados nódulos de neurofibromina. En este caso, es una enfermedad monogénica que tiene una mutación en un gen, que es el gen de la neurofibromina. Si bien todos tienen el gen dañado, el mismo gen dañado, la manifestación fenotípica puede ser distinta entre distintos individuos. Fíjense que la expresividad lo que está evaluando es, una vez que se muestra la enfermedad, cómo se muestra. Y puede ser en todos igual o pueden haber distintas formas de manifestarse. Respecto a la expresividad variable, también hay una subclasificación que dice que una enfermedad genética puede ser de expresividad variable si muestra rangos de gravedad. Ustedes van a ver en la carrera que existen enfermedades que tienen un grado leve, un grado moderado o un grado severo, o inclusive en algunas enfermedades se habla en forma numérica, grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, aludiendo a distintos niveles de complejidad y severidad de la enfermedad. En ese caso, también se habla de expresividad variable. O sea que la expresividad variable es cuando existen distintas formas de manifestar la misma enfermedad genética o grados de severidad. Bien, la herencia autosómica dominante es una herencia bastante simple, no tiene grandes secretos. El comportamiento es bien mendeliano. Ahora, la herencia autosómica recesiva también vamos a ver que es bastante simple, tiene comportamiento mendeliano. Hay un comportamiento no mendeliano que ya estuvimos planteando, que es el concepto de penetrancia. La penetrancia de las enfermedades genéticas muestra un comportamiento que no se condice con lo que dijo Mendel, que todo rasgo dominante se expresa siempre en el fenotipo en estado heterocigota. En el caso de la herencia autosómica recesiva, también hay un reglamento. Ese reglamento hay que conocerlo y plantea cosas bastante parecidas a la herencia autosómica dominante, justamente porque comparten algo que es todo aquello que es autosómico. En la herencia autosómica recesiva, el gen afectado se encuentra en cualquier cromosoma autosómico. Esto significa que está en cualquier cromosoma del 1 al 22. En este caso particular, solamente tienen síntomas de enfermedad los homocigotas. Los heterocigotas no tienen síntomas y se los llaman sanos portadores o portadores sanos. Y eso está bien porque al ser de comportamiento recesivo, significa que los homocigotas manifiestan, los heterocigotas no. Los heterocigotas, al ser portadores sanos, son los responsables del salto generacional. Salto generacional significa que en un árbol genealógico la enfermedad desaparece en una o varias generaciones y vuelve a aparecer varias generaciones más adelante. Esto lo que está diciendo es que esta enfermedad se mantuvo escondida en esa familia a través de los heterocigotas portadores sanos. Ahora vamos a ver que vuelve a aparecer porque el portador sano se cruza con otro portador sano y aparece un 25% de probabilidades de transmitir la enfermedad. Pero eso lo vamos a ver ahora más adelante cuando hablemos de Punnett. Presenta transmisión horizontal. Este concepto en realidad lo que quiere plantear es que una vez que aparece la enfermedad, aparecen varios individuos de la misma generación. No depende del sexo parental ni de la descendencia. Como se encuentra en un cromosoma autosómico que no define sexo, el padre se lo puede transmitir tanto al hijo varón como a la hija mujer y la madre de la misma manera. Y finalmente, son favorecidos por la consanguineidad y la endogamia. En realidad lo que quiere decir es que son enfermedades muy raras, es decir, enfermedades que no son frecuentes en la comunidad, pero el número de enfermos aumenta cuando se generan dos prácticas que son la consanguineidad y la endogamia. Quiero que queden claro una cosa. La consanguineidad y la endogamia son comportamientos poblacionales
que aumentan el número de enfermos genéticos de varios patrones hereditarios. En el caso particular del autosómico recesivo, lo que muestra es un aumento de la población de homocigotas. Ahora vamos a ver por qué. La consanguineidad es el entrecruzamiento entre dos individuos que tienen vínculos de sangre, es decir, que presentan un ancestro común. En un árbol genealógico siempre se los grafica con doble raya, y si ustedes se fijan, este individuo de sexo masculino y este individuo de sexo femenino presentan ancestros en común en el árbol genealógico. En este caso, lo que se ve es una consanguineidad. ¿Cuál es el tema de la consanguineidad? La consanguineidad lo que tiene es que aumenta la posibilidad de cruzar dos individuos heterocigotas. ¿Por qué se da esto? Porque las enfermedades genéticas recesivas son enfermedades que tienen mayoritariamente portadores sanos, es decir, individuos heterocigotas. Y son enfermedades que se mantienen en líneas de sangre. Es decir, cuando yo cruzo dos individuos que tienen vínculos de sangre, la probabilidad de cruzar dos heterocigotas para la misma enfermedad, porque pertenecen a la misma familia, es bastante alta. Y en ese momento aparece el riesgo de que se crucen dos portadores sanos y creen un individuo homocigota, como vamos a ver ahora en Punnett. Por su lado, la endogamia es el entrecruzamiento entre individuos de la misma etnia o grupo cerrado. Es muy común la endogamia a nivel mundial. Clásico ejemplo son los Amish o son los menonitas en la provincia de La Pampa, que tienen un entrecruzamiento entre individuos de la misma etnia o grupo cerrado. ¿Esto qué significa? Que cierran las fronteras genéticas y solamente entrecruzan entre la misma genética poblacional. Esto lo que genera es un aumento de la población de heterocigotas, y cuando se aumenta la población de heterocigotas, se aumenta el riesgo de que se crucen dos heterocigotas y generen un homocigota. Cuando uno genera un homocigota, en el caso particular de las herencias recesivas, crea un individuo enfermo. Ahora, ¿cuáles son los riesgos de transmitir la enfermedad a la descendencia en las autosómicas recesivas? Bueno, el riesgo mínimo y habitual es que se crucen dos individuos heterocigotas para ese rasgo. Cuando se cruzan dos individuos heterocigotas para un rasgo recesivo, la probabilidad de transmitir la enfermedad a la descendencia y que aparezca un enfermo es del 25%. Cuando yo cruzo este cromosoma con este cromosoma, creo un homocigota. Repito, la probabilidad de que aparezca un hijo enfermo es del 25% cuando yo cruzo dos heterocigotas. Y es el considerado riesgo mínimo, la combinación mínima que se tiene que dar para que genere un individuo enfermo. Tiene un 25% de probabilidades de ser homocigota y un 50% de probabilidades de ser heterocigota. Y finalmente un 25% de probabilidades de ser sano. Pero recuerden, siempre hay que saber cuál es el estado de los progenitores. Si a uno le dicen, ¿qué pasaría si se cruzan un individuo heterocigota para una enfermedad recesiva y uno sano? Fíjense que la posibilidad o probabilidad, mejor dicho, de que transmitir la enfermedad a la descendencia es 50% de probabilidades de que sea portador sano, porque va a ser heterocigota, y 50% de que sea sano. No va a haber posibilidades de que sea enfermo. En cambio, si yo cruzo un homocigota con un sano, voy a tener un 100% de probabilidades que el individuo sea portador sano. Como ustedes pueden ver, todas las combinaciones posibles dan a un heterocigota, y los heterocigotas de enfermedades recesivas son portadores sanos. Ahora, hay una característica de las enfermedades genéticas que es el concepto de la pleiotropía. Todas las enfermedades genéticas presentan lo que se define como pleiotropía, que es la capacidad de un gen de dar manifestaciones fenotípicas en distintos órganos que no tienen relación aparente entre sí. Acá lo que hay que entender es, toda enfermedad genética hace que un individuo enfermo genético, como describimos en la primera clase, tiene el 100% de sus células enfermas. Acuérdense que si yo tengo una gameta afectada con una gameta normal y se produce la fecundación, en la célula huevo, la gameta afectada entregó un cromosoma con un gen enfermo. Y después de mitosis se genera un individuo pluricelular. Entonces,
un individuo enfermo genético puro, es decir, el que se crea en el momento de la fecundación, tiene el 100% de sus células comprometidas. Si existe un compromiso en el 100%, lo que nos queda entender es que si ese gen es histoespecífico, es decir, que se manifiesta en ciertos tejidos de forma precisa, en los órganos que contengan ese tejido va a haber manifestación y va a tener un efecto pleiotrópico, ¿sí? Se va a manifestar en distintos órganos que no tienen relación aparente. Lógicamente, nos tiene que quedar en claro que tienen una relación, que es la enfermedad genética. Y las enfermedades pueden ser de alto efecto pleiotrópico si se manifiestan en múltiples órganos, como es el caso de la fibrosis quística, que tienen una manifestación en distintos órganos. En realidad se van a manifestar en todo órgano en donde existan glándulas exócrinas multicelulares. ¿Por qué es esto? Porque el gen RTFQ o CFTR, que es el encargado de producir la fibrosis quística cuando se muta, ese gen es un canal de cloro que se encuentra en los conductos excretores de las glándulas exócrinas. Entonces tiene manifestación pancreática, salival, esofágica, lingual, salival, pulmonar a nivel traqueal o bronquial, entre otros. Siempre que exista una glándula exócrina multicelular, puede haber síntomas de esa enfermedad. Entonces las enfermedades pueden ser de alto efecto pleiotrópico si se manifiestan en muchos órganos, o de bajo efecto pleiotrópico si se manifiestan en pocos órganos. Otra característica de las enfermedades genéticas es la llamada heterogeneidad génica. La heterogeneidad génica puede ser de dos tipos, puede ser alélica o de locus. La heterogeneidad alélica es una característica de las enfermedades genéticas que dice que una misma enfermedad puede tener distintas manifestaciones fenotípicas dependiendo del tipo y del número de mutaciones que sufra un gen. Lo que quiero aclarar es que en la heterogeneidad alélica lo que se trata de explicar es la expresividad variable de enfermedades genéticas. O sea, un gen, dependiendo del tipo y del número de mutaciones, puede tener distintas manifestaciones fenotípicas. Otra cosa absolutamente distinta es la heterogeneidad de locus. En la heterogeneidad de locus lo que se explica es que dos genes diferentes, al mutar, pueden generar la misma enfermedad fenotípica. Repito, dos genes completamente distintos, ubicados en dos lugares completamente distintos dentro del genoma humano, si muta uno o muta otro, generan los síntomas de la misma enfermedad genética. Y uno de los subtipos bastante interesantes de las enfermedades recesivas son las enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas son enfermedades que afectan las vías metabólicas. Una vía metabólica es una vía en donde actúan enzimas de forma secuencial para generar intermediarios hasta obtener un producto final. Muchas de las reacciones arrancan en una molécula original y no es una sola reacción para dar la molécula final, sino que existen múltiples reacciones intermedias hasta llegar al producto final. En estas vías metabólicas hay un conjunto de enzimas que actúan de forma secuencial y ordenada y que permiten obtener lo que uno busca. En este esquema, nosotros vemos que A, para llegar a E, tiene que pasar primero por B, y para eso actúa la enzima 1. Una vez que aparece B, la enzima 2 lo transforma en C, y una vez que aparece C, rápidamente la enzima 3 lo transforma en D, y así sistemáticamente hasta llegar al producto final. Si se produce la mutación de cualquiera de las enzimas intermediarias, por ejemplo E2, E3 o E4, como es el caso que yo voy a explicar, van a pasar tres cosas. Si ustedes se fijan, si se muta E4, no voy a poder obtener el producto final, yo no voy a poder obtener E. Si se produce la mutación de la enzima 4, voy a tener un aumento del intermediario, es decir, voy a obtener un aumento de D, porque el cuerpo dice, yo necesito E. Para llegar a E, tengo que degradar A, es decir, que tengo que activar esta vía, y hasta que yo no consiga las concentraciones que necesito de E, voy a degradar A. Como se produce un bloqueo, empieza a aumentar, porque comienza a transformarse, hasta que llego acá,
y se produce el bloqueo. En este momento comienza a aumentar el intermediario que debería metabolizar la enzima faltante. Y en algunos casos aparece lo que se llama la vía alternativa. En la vía alternativa, esta molécula intermediaria es agarrada por otra enzima completamente distinta y la transforma en un nuevo metabolito, en una nueva molécula, en un nuevo producto. Y este producto puede ser tóxico para la célula y tóxico para el individuo, como es el caso, por ejemplo, en la fenilcetonuria, en donde se produce el ácido fenilacético. Entonces recuerden, en las enfermedades metabólicas se producen porque existe una mutación que genera un déficit de una enzima de una vía metabólica. Producto de esta mutación se generan tres consecuencias: ausencia de producto final, aumento del intermediario que debería metabolizar la enzima faltante y la aparición de una vía alternativa. Perfecto, terminamos con la clase de hoy. Ya vimos todo lo que son los patrones hereditarios genéticos y vimos todo lo que es la herencia monogénica autosómica. Ya saben, como siempre les digo, cualquier duda, cualquier inquietud, algo que no fui claro, me escriben, me lo dicen, que sin ningún problema yo se los voy a explicar. Hasta luego.